Cada 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, pero siempre hay muchísima polémica. ¿Y por qué hay tanta polémica? Pues porque muchísima gente dice que no se puede celebrar un día que conmemora la conquista de América por todos los muertos que hubo, todos los actos vandálicos, toda la esclavitud y toda la muerte de indígenas que hubo a lo largo de las conquistas que hicieron los españoles. Sin embargo, también están quienes reivindican la historia, quienes niegan que eso pasase, quienes dicen que tampoco fue para tanto, y en general está esa cosa que se llama la leyenda negra española, que es pues, que los ingleses, los enemigos de España, se han inventado mentiras para atacar al pueblo español. Pero por suerte, no todos los conquistadores fueron unos hijos de p***, sino que también hubo más de uno que hizo cosas muy bien y que tienen vidas e historias increíbles. Es el caso de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La vida de este tío es una completa pasada, es para hacer una historia, una película, es como una especie de Indiana Jones del 1500 y es una historia que escribió posteriormente y que es increíble, así que alguien tiene que contarla. Seguramente lo primero que pienses cuando escuches Álvar Núñez Cabeza de Vaca digas, qué nombre más raro. Ese nombre raro, Cabeza de Vaca, viene, según historiadores, porque era descendiente de un pastor que ayudó en la batalla de Navas de Tolosa. Si no os acordáis, la batalla de Navas de Tolosa es una batalla clave dentro de la Reconquista en la que los ejércitos cristianos atacan y ganan una batalla muy importante a los almohades que les permite pasar casi desde Toledo hasta Andalucía y quedarse al final en Granada. Sin embargo, esta batalla tan clave fue posible gracias a que hubo un pastor que se conocía, un desfiladero que llevaba a la retaguardia del ejército almohade. No sé si os acordáis, como en la batalla de 300, está en un desfiladero, pues este pastor les guió por el camino dejando cráneos de cabezas de vaca, con lo cual el rey Alfonso, algún Alfonso, Muy bien, gracias por el dato, amigo. era el que guiaba al ejército, condecoró a este pastor, y Álvar Núñez era descendiente de este hombre. O sea, ya de entrada, su historia de antepasados es una pasada. Pero él luego va, coge y dice, ¿así? Pues toma. Y bueno, nace en una familia de hidalgos, de gente así, pues una nobleza de clase media, pero ya muy pronto, a los 16 años, se alista a los tercios españoles y se va al ejército a pelear. Y claro, eso a los 16 años es una decisión muy valiente, pero en aquella época había muchas guerras. Entonces España, que no era aún España como tal, sino que era la combinación del Reino de Castilla y la Corona de Aragón, bajo el reinado de Isabel la Católica y Fernando, estaba ampliando territorios y batallaba con el rey francés en Italia, porque recordad que nosotros habíamos conquistado en esa época, teníamos el dominio de Sicilia, Nápoles, y estaban en lucha con los franceses que se disputaban el resto de Italia. Con lo cual, este chaval, Álvar Núñez, ya desde pequeñito, fue a luchar, a darse de hostias con los franceses, ahí a tope. Lucha también en España, en la batalla de los comuneros, está al servicio de una serie de nobles, pero hay un momento en el que dice, esto no me llena. Él lo que quiere es una aventura, quiere, bueno, más aventura que irse a Italia a luchar contra los franceses. Él lo que quería era, de alguna forma, tener la oportunidad de ir creciendo. Entonces el ejército vio que ahí no podía crecer, no podía progresar económicamente y socialmente, así que aprovechó que había una expedición por parte de un tal Pánfilo, que efectivamente el nombre dice mucho de él, porque con 600 barcos cruzó, no, 600 barcos no, coño, 600 hombres, un montón de barcos y una expedición tremenda, fue hasta la Española, que era como se llamaba en aquella época Cuba, y su misión era explorar la isla de Florida, que pensaba que era una isla. Esa isla fue descubierta por primera vez por Ponce de León, que si lo recordaréis sale en Piratas del Caribe un poco como el hombre que estaba obsesionado con descubrir la fuente de la eterna juventud. ¿Qué pasa? Pánfilo coge a todos estos hombres, pero era un negado de cuidado, y cuando llegan a la Florida hay una tormenta y entonces se ven obligados a desembarcar. Pero cuando desembarcan hay un montón de indios esperándolos que empiezan a masacrarlos, un día sí, otro día también, y bueno, básicamente empezaron a morir todos. No encontraban más que tierra yerma, más que pantanos, no había ninguna civilización, ni como el Imperio Inca, el Imperio Azteca, nada, solo había tribus indias que lo único que hacían era dar por saco todo el rato, estaban lanzándoles flechas, matándolos, acosándolos, hasta que el número era tan reducido de personas, porque iban muriendo tantos, que se vieron obligados a deconstruir los barcos con los que habían llegado para, con esa madera, convertirlas en canoas para poder cruzar los lagos de Florida. ¿Qué pasa? Que su única forma de volver a la civilización eran esos barcos, y si los destruían, obviamente estabas condenado a sobrevivir en esa isla.
que no era una isla, como luego posteriormente descubrieron. ¿Qué pasa? Que empezaron a morir gente, con esas canoas hubo una tormenta y las pocas canoas que quedaban, había al principio unos 600 hombres, a esas alturas ya quedaban más o menos unos 200 hombres porque traían caballos y esos caballos pues iban muriendo por las flechas de los indios, algunos desertaron, hubo también tormentas, vamos, un desastre. Y en esa expedición estaba Álvar Núñez, cabeza de vaca, que había ido a buscar la gloria un poco a las Américas, a conseguir una aventura que le reportase fama y riquezas. Y lo único que se encontró era pues una especie de campo de batalla increíble en el que solo podían sobrevivir. En una de estos viajes en las canoas que habían hecho, hubo otra tormenta, más o menos a las alturas del Mississippi. Ellos habían cogido Florida y habían empezado a bordearla y habían cogido ya un poco tirando hacia México. Y ahí, con otra tormenta, los pocos que quedaban, muchos se ahogaron, otros se volcaron las canoas y murieron ahogados dentro de las canoas, y los pocos que sobrevivieron llegaron a una isla. Esta vez sí que era una isla, era una pequeña isla, estaba delante de la costa. En esa isla los indios los tomaron presos y los esclavizaron a los españoles que había ahí. Álvar Núñez, cabeza de vaca, sobrevivió, pero fue esclavizado. Y durante ese tiempo en el que fue esclavizado y los indios no tenían casi ni para comer, así que él se moría de hambre, tenía que comerse caballos, porque Álvar Núñez, cabeza de vaca, es que lo estoy repitiendo tanto el nombre que vamos a dejarlo en Álvar Núñez. Álvar, vale. Álvar, al acabar toda esta aventura, escribió sus memorias y gracias a eso sabemos todo lo que pasó. Entonces, a él lo esclavizaron, lo tuvieron ahí en una tribu y él se alimentaba de raíces, de agua de pantano, estaba medio muerto y era esclavo de un chamán que era un poco el religioso curandero que se encargaba de los ritos de la tribu, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un día, cuando ya estaba al borde de la muerte, estaba cansado, llevaba ya 1 año y pico esclavo de esta gente, aprovechó que los indios se habían ido a cazar para huir con una mini canoa que había construido, cruzar hasta la costa de Estados Unidos y allí pues probar suerte. Entonces, una vez llegó a la otra costa, descubrió que había más supervivientes de esa expedición. Entre ellos, uno de sus amigos, que era una persona de raza negra que se llamaba Estebanico, lo llamaban Estebanico el Negro, y fue uno de los primeros afroamericanos en América, porque él mismo formaba parte de esta expedición del tal Pánfilo, al que no le fue muy bien. Lo interesante de esta historia es cómo Álvar Núñez logra sobrevivir, pero no solo sobrevivir, sino que empieza a adaptarse a la vida de las tribus indias. Con ellos empieza a comerciar, a hacerse como un pequeño nombre, y cuando se reencuentra con estos supervivientes, todos ellos deciden volver a tierras españolas para dejar de estar a la intemperie con los indios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, vato? No tenían canoas para atravesar el Golfo de México hasta Cuba. ¿Se refiere a Cuba? Exacto. Así que lo que tuvieron que hacer es ir andando desde Florida hasta México, a pie, con un montón de tribus muy belicosas en cada rincón. Los cherokees, los apaches, todas las tribus estas de las películas del oeste, básicamente eran las que estaban ahí esperándoles para matarlos. Y bueno, pues nada, efectivamente, cuando dieron 2 pasos, se encontraron con una tribu que los iba a sacrificar, básicamente. Y bueno, cuando están apresados, los van a sacrificar, Álvar Núñez empieza a hacer como una especie de rezo en latín, así una cosa como muy estrafalaria para llamar la atención de los indios, con tanta suerte de que los indios se fijaron en él y le dijeron si podía curar al líder de su tribu, porque la habían atravesado con una flecha y estaba pues terminal. Él, pues bueno, pues entre morirme o intentar y a ver qué pasa, dijo, venga, pues vamos a probar y a ver si hay suerte. Y resulta que el tío, que era muy inteligente, recordaba todo lo que había aprendido siendo esclavo del chamán indio este y lo mezcló con todos los rezos, todas las palabras en latín de la liturgia católica para crear una especie de figura mística y así poder llamar la atención de los indios y salir al paso. Pero claro, ahí delante tenía un hombre que se estaba muriendo, así que aplicó algunas de las cosas que había aprendido con este chamán y creo que puso calor en algunas zonas de su cuerpo y otros remedios que intentó apañar, con tal suerte de que al final el hombre sanó. Y claro, en cuanto el pueblo vio que había curado a este tío, lo convirtieron en un dios, en una especie de druida. Encima, como se ponía a decir palabras en latín, mezclaba todo eso, todas sus rezos, sus historias, las adaptaba a la cultura india para tratar de lograr un impacto mayor, con lo cual se convirtió en una especie de mesías de esos indios, ya que él y los supervivientes fueron autorizados para seguir su camino. A medida que ellos iban cruzando toda la costa sur de Estados Unidos, un montón de indios se les iban juntando al grupo como una especie de discípulos de esa figura que él se había inventado de chamán religioso para sobrevivir y salir adelante. Al final cruzaron todo el sur de Estados Unidos y llegaron a México, y ahí por fin se encontraron con una expedición española que los vio y claro, se quedaron flipando. Vieron a un español blanco vestido de, yo qué sé,
historias y a unos cientos de indios detrás de él como si fuera un gurú. Y bueno, con tan mala idea que al final los devolvieron a los supervivientes españoles, pero a los indios que les habían seguido los esclavizaron. De ahí un poco la diferencia entre, bueno, los conquistadores que decidieron hacer algo bueno y los que dieron por culo todo lo que pudieron. Pero es muy curioso porque Estebanico, el negro, se llamaba así, bueno, lo llamaban así. Resulta que para salir adelante, para no volver a ser un esclavo racializado o lo que sea, siguió adelante con esa fantasía, con eso que había hecho Álvar, le copió la idea, eso de crear una fantasía hasta tal punto que el resto de la gente se la crea y eso te dio una especie de estatus. Estebanico, cuando llegó a España de nuevo, a México, en aquella época ya era parte de España, como vio que ya no iba a volver a ser uno más, ya no iba a ser el héroe de una expedición, recogió una parte de unas leyendas medievales, que eran la de las 7 ciudades, según esa leyenda. Cuando los árabes conquistaron España, 7 monjes huyeron, van hacia el este y fundan 7 ciudades mitológicas llenas de prosperidad, de riquezas y tal. Cuando Colón y el resto de conquistadores llegan a América, siguen esas leyendas y allí creen que están las 7 ciudades de esta leyenda. Entonces Estebanico, que era pues muy inteligente, dijo: voy a decir que en el viaje he conocido, aunque no hayamos visto la Fuente de la Juventud, sí que hemos visto las 7 ciudades de Cíbola, que se llamaba así una de ellas. Así que convenció a muchos para hacer otra expedición desde México con un fraile hasta el Gran Cañón y toda la zona del interior de Estados Unidos. Sin embargo, en una de esas expediciones el pobre Estebanico ya pues la palmó porque un indio le atravesó con una flecha y ahí se acabó su leyenda. Sin embargo, pues posteriormente hicieron la aventura y fue por eso por lo que los españoles se metieron dentro de Estados Unidos, por esa leyenda ficticia pero a la vez aventurera que habían construido una serie de personas que les hizo al final explorar todo Norteamérica. Y bueno, ¿y qué pasa con Álvar Núñez? Álvar Núñez vuelve de esa expedición en la que han sobrevivido 4 personas de 600. Vuelve a España y se pone a escribir el libro Naufragios, que es donde empieza a explicar cómo ha sido todo. Sin embargo, aún tenía ganas de más el tío, no se había cansado, y pide por favor que le nombren gobernador de alguna provincia. Así que le dan la provincia del Río de Plata, que es la zona de Buenos Aires, Uruguay y toda esa zona. Él desde ahí hace una expedición y es el primer español, primer europeo en ver las cataratas de Iguazú. Pero tuvo problemas, porque si bien él había sido esclavizado por los indios, al final les había acabado pillando mucho cariño. Pensad que él había hecho un viaje desde Florida hasta México acompañado de un montón de indios, había vivido 6 años con ellos, con sus costumbres, y había acabado por comprenderlos y quererlos. ¡Jesucristo, te quiero, nene! Así que cuando fue gobernador intentó que hubiese el mayor tipo de justicia hacia ellos, y lo que se encontró es que los españoles estaban en continua guerra con ellos, con lo cual para los españoles no eran amigos, eran enemigos. Y como eran enemigos, los trataban fatal cuando los conquistaban. Violaban a las mujeres, esclavizaban a los hombres, saqueaban la tierra. Con lo cual él, cuando fue gobernador, dijo no, se acabó. Y lo que hizo fue que se aplicasen las leyes de las Indias, porque las leyes existían, los derechos de los indios existían, pero no se aplicaban y se les pasaban por el forro. Con lo cual él dijo: vamos a aplicar estas leyes. Y lo que hizo es evitar las violaciones de mujeres indias y establecer un comercio justo entre indios y españoles, que no fuera un saqueo. ¿Qué pasa? Que los españoles que estaban ahí dijeron: por aquí no. Y se cabrearon tanto que lo apresaron, lo encarcelaron y lo devolvieron a España acusado de alta traición. Así que Álvar Núñez, después de pegarse todo el pateo, de cruzarse a pie Estados Unidos, después de descubrir el Iguazú e intentar luchar por los derechos de los indios, vuelve a España encarcelado y es desterrado al desierto de Omán. El hombre estaba ya diciendo: bueno, pues mira, una más, ¿no? Ya le han llovido de todos lados y finalmente Felipe II, una vez ya muertos los reyes católicos, Carlos V... Bueno, creo que Álvar Núñez Cabeza de Vaca vivió Carlos V y Felipe II. Y Felipe II leyó el libro que había escrito, Naufragios, con su historia, la que os he contado, y se conmovió profundamente. Y dijo: este tío es un crack. Así que le anuló la orden de destierro, lo devolvió a España y le dio una pensión de 12.000 maravedíes. Con lo cual pudo vivir hasta el fin de sus días con un poco de paz. Pero Álvar Núñez estaba ya cansado de todo, hasta las narices, así que se fue a un monasterio y ahí pues ya murió escribiendo la segunda parte de los naufragios. Así que me parece una historia brutal, sinceramente. Creo que es muy poco conocida y me encanta cómo juegan con la leyenda, cómo la leyenda y la realidad en el descubrimiento de América se mezclaban continuamente. La fantasía era parte de la existencia de los descubridores, de los indios, y en parte lo que les llevó a recorrer kilómetros y kilómetros buscando tierras, buscando ciudades míticas, buscando la Fuente de la Juventud.
y cómo algunas personas inteligentes se aprovecharon de esas leyendas para hacer las suyas y sobrevivir en una tierra súper hostil, llena de guerras entre indios y españoles. También como este tío, a nivel narrativo, en sus novelas Los naufragios hay una diferencia muy grande entre las crónicas de Indias normales, de Cortés, de Colón, que siempre ensalzan la españolidad del imperio español, siempre dicen que todo lo han hecho por el rey Carlos V y siempre cuidan mucho su honor, ¿no? Si por ejemplo se les ha amotinado a la población, ellos no lo ponen en el libro. Si han sido humillados, no lo ponen, solo hablan de las cosas buenas. Pues Álvar Núñez, a diferencia de ellos, dice: pues tío, si he tenido que comer raíces 2 años para sobrevivir, lo digo, y me han humillado, he sido esclavizado por indios, que eran una especie de raza inferior, he sido esclavizado y mi mejor amigo era un negro de África con el que he sobrevivido y he cruzado todo el Estados Unidos. Pues lo dijo, y no tenía ningún tipo de prejuicio y de hecho, y se desinhibió y decidió escribir eso de forma valiente en una sociedad que seguramente no lo comprendió, pero ahora, hoy en día, leer esos testimonios conmueve como le conmovió a Felipe II. Os recomiendo a todos que os leáis la historia, porque aunque está en español antiguo, es una historia increíble que pasó de verdad, eso es lo más interesante. Si os interesa la literatura colonial, la literatura de la conquista, os recomiendo que os leáis las Crónicas de las Indias comentadas de Cátedra. Y nada, si os ha gustado, escribidme en los comentarios si queréis más vídeos de literatura colonial, si queréis descubrir algún explorador desconocido con historias increíbles como Álvar Núñez, y nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, si os ha molado, suscribíos, dale a la campanita y nos vemos en próximos vídeos.